Fraternos saludos. ¿Cómo están? Bendiciones. Buen inicio de semana y de labores, independientemente de que ya pues esté este día finalizando. Como siempre, este es su servidor Richard Carrillo desde este su canal, La Biblia Explicada. Todo lo puedo en Cristo, pero ¿qué significa realmente? Porque por ahí se oye, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, que en Cristo todo lo podemos. Si bien es cierto, está en la Escritura, es bíblico, ¿quién no ha citado ese texto? Mas, sin embargo, desde el contexto correcto, bajo la Biblia explicada, ¿qué significa realmente? Filipenses 4:13, desde donde vamos a tomar este tema, la salud mental y el peligro de culpar al que sufre. ¿Tiene que ver algo con eso? Claro que sí, porque cuando se dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bueno, vamos a ver si en el contexto correcto del texto bíblico el escritor quiso decir eso. Oído y atención. El versículo más malinterpretado, pueden haber más, pero considero este verso bíblico aparece en camisetas, redes sociales, logos, afiches, stickers y campañas motivacionales. Con frecuencia se lo interpreta de esta manera. Si tengo fe, conseguiré todo lo que deseo. Si oro bien, si oramos bien, toda enfermedad desaparecerá. Si no supero el problema, me faltó fe. Pero ese no es el mensaje de Pablo, el cual pretendía comunicar de ninguna manera. Pero a modo de introducción, atendemos estas maneras de cómo muchos cristianos evangélicos se dirigen y pueden atender el tema, al cual fue esa la intención del escritor. Sigamos. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Recuperar el significado real de Filipenses 4:13 y aplicarlo de manera responsable a quienes enfrentan estas realidades: ansiedad, depresión o agotamiento. Usted y yo nos hemos encontrado, es muy posible que en este momento nos encontremos ahí y mañana o algunos días, semanas, meses después, de seguro vamos a experimentar eso. Enfermedad, duelo o adicciones, dudas o fracasos. Esa es nuestra realidad. Y esto no es falta de fe, esto no es negativismo, esto no es ni dejar de haber dejado de orar ni ayunar, son realidades. La fortaleza cristiana no consiste en fingir que nada duele, que nada pasa, que nada ocurre. No, no, consiste en depender de Cristo sin negar la realidad del sufrimiento, sin negar la realidad de los fracasos, sin negar la realidad de la vida en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. ¿Qué buscamos y qué no buscamos con este corto tema o con esta corta reflexión o con esta corta meditación? Oído y atención. ¿Qué buscamos? Interpretar el texto en su contexto correcto, corregir el triunfalismo que convierte el sufrimiento en evidencia de falta de fe, y también integrar a esto oración, comunidad o acompañamiento y, en caso de ser necesario, ayuda profesional. Lo que no buscamos con este tema es negar el poder de Dios, reducir la fe a terapia psicológica nada más,
o afirmar que toda tristeza es depresión clínica. Dicho esto y aclarando esto, orar no excluye buscar ayuda profesional. Nunca he pensado así, ni lo enseño, ni mucho menos lo impongo. Buscar ayuda no significa dejar de confiar en Dios, pero aunque usted esté con Dios, ore y ayude, en algún momento de su existencia va a tener que buscar ayuda en caso de necesitar algo en particular que usted no maneja, pues muy posible que no sepa enfrentar o atender, sea desde la postura espiritual o religiosa o desde la profesión. Una realidad que no se puede ignorar. Oído y atención, 1 de cada 5 adultos en los Estados Unidos vivían con alguna enfermedad mental en el 2022. 1 de cada 3 jóvenes entre 18 y 25 años superaban esa proposición. 1 de cada 5 pastores protestantes, evangélicos y demás reconocieron tener pensamientos de autolesión o suicidio, según Barr. La iglesia no puede seguir enseñando que la ansiedad o el agotamiento físico, mental o demás son automáticamente señales de falta de oración. ¿O acaso no hemos visto aún en las escrituras, sin pretender sacar de contexto lo que le sucedió al profeta Elías, hombre de Dios, hizo caer fuego, degolló falsos profetas, entre otros, y la depresión se lo comió vivo? Es más, si vamos a ir a la escritura tal cual, ese personaje llamado Elías nunca resolvió su problema emocional, ni aún con él come y bebe porque el largo camino terreno. Es más, a él lo cambiaron por otro, de acuerdo al relato bíblico. La pregunta que hay que hacernos, ¿este porcentaje en algún momento citó el texto de Filipenses 4:13? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina usted? Sería bueno que nos dejara ahí en los comentarios una opinión, una sugerencia, un escrito, una recomendación. Porque hoy estamos yendo a la realidad suya y mía, ¿correcto? Abandonan la fe o se alejan de la iglesia los que no manejan o no tienen fe o no tienen seguridad o no son fuertes o les falta más ayuno, entre otras cosas. Una investigación de Barna señaló que cerca del 60% de jóvenes dejaron de congregarse por algún periodo tras la escuela secundaria. Esto no significa que todos rechazaron a Cristo, atención y oído, o nunca regresaron. Datos del 2025 muestran un aumento reciente en asistencia de personas jóvenes, adultos y en compromiso personal con Jesús. Es decir, el problema juvenil es real, pero no debe exagerarse para producir miedo. La pregunta que hay que hacer, estos jóvenes con estas situaciones en algún momento citaron, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y si de manera continua citaban eso, ¿por qué tuvieron que pasar esa realidad? ¿Por qué algunos abandonaron eh, su fe o la iglesia o su responsabilidad? Experiencias súper especiales, preguntas ignoradas, hipocresía, falta de comunidad, abuso espiritual, ausencia de respuestas a problemas reales, su cerra y respuesta, preguntas ignoradas, muchas de las razones. Pero la pregunta que hay que hacernos es, ¿y dónde quedó entonces el texto de Filipenses 4:3? ¿Dónde quedó el texto de todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece? Vamos adelante, ni un paso atrás, y de repente te encuentras con una realidad que tanto a mí como a ti, como a todos,
nos sorprende. ¿Cuál es el contexto histórico cuando Pablo escribió esta realidad que, dicho sea de paso, estaba encadenado, no en las hermosas playas de Capernaum, estaba encadenado en Filipo? Filipo era una colonia romana donde el honor, el prestigio y la posición social eran fundamentales. Pablo, sin embargo, escribía desde una prisión, dependiendo de la iglesia, oído y atención, para recibir alimento y cuidados básicos. Mira el contexto en donde se escribe Filipenses 4:13. No se escribe, como ya mencioné, en las cálidas playas de Capernaum, o en Jericó, o en Jerusalén. Se lo hace desde una cárcel y en unas circunstancias complicadas donde la iglesia a Pablo tenía que proveerle que alimento y cuidado básico. Y ese es el contexto del escrito. Y nota como Pablo, de una manera muy clara y práctica, señala: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, es ahí, no es en el triunfalismo, no es en la gloria, ni en el aplauso, ni en el glamour. No, no, es en la situación real, caótica, crítica y, para variar, desde una cárcel. ¿A qué se refiere todo lo puedo? Fuerza en Cristo hacia arriba, dependencia hacia abajo, apoyo humano a la izquierda, circunstancias a la derecha. Escasez sostenida por la gracia, necesidad y encarcelamiento firme, apoyo recibido de hermanos, abundancia con fortaleza en Cristo. Ah, es decir, que es todo este panorama que tiene que atenderse. Y ojo, el todo lo puedo no viene del aplauso, ni la gloria, ni la fama, ni todo lo que tiene que ver con eso que es bueno en justa medida y razón, sino más bien desde la situación en la cual este hombre se encontraba, que Dios sea de paso ya que lo que Filipenses 4:13 no promete ganar todas las competencias. No promete que una persona con depresión mejorará solo repitiendo el versículo. Cuidado. No promete que toda enfermedad será sanada inmediatamente. Lo siento, lo lamento, pero este es el contexto correcto desde donde se debe de atender el texto, sin negar el poder de Dios, sin decir que no tenemos fe y sin decir que el evangelio o la oración no funciona. No promete que Cristo cumplirá cada deseo personal. Cuidado. Pablo dijo: Cristo me fortalece para atravesar cualquier circunstancia dentro de su voluntad, no para obedecer todo lo que quiero, como por ahí todavía hay esa forma rara de yo decreto, yo declaro, yo decreto, 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 declaro, declaro, declaro. Señores, nada que ver con la realidad cuando se entiende el texto bíblico desde esta perspectiva. El evangelio no es triunfalismo. La Biblia presenta personas reales que sufrieron, como por ejemplo Elías sintió agotamiento y pidió morir, el que previamente había hecho una campaña del milagro haciendo descender fuego y después degollando gente, y tuvo que meterse en una cueva deprimido. Job lamentó el día de su nacimiento. David escribió salmos de angustia. Jesús lloró y experimentó angustia en Getsemaní, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más, el evangelio no es triunfalismo. O lo opuesto también es cierto, porque por ahí hay un grupo medio raro, medio extraño, que pretende, oído, pretende enseñarnos sacando textos fuera de contexto, porque no estudian y ellos quieren hacer desde el desconocimiento, el decir que el Espíritu Santo les enseña todo y que ellos abren su boca y que el Espíritu se las llena. No, no, eso es ignorancia. Y se atreven a decir de que cuando tú no te encuentras en problemas, en crisis o en pruebas, tienes que examinarte
Con razón, ellos viven en problemado. Y mírales el rostro, mírales la cara, mírales la expresión. Viven en amargura, viven en quebranto, viven en penumbra. Sus almas están heridas y sus espíritus están afligidos. Pero míralos cómo hablan lengua y echan fuera a los demonios. Y quieren venirnos a imponer de que tienes que examinarte si no estás en prueba o en algo, porque es muy posible que Dios te haya abandonado. Mentira del infierno e ignorancia de mucha gente que no estudia la Biblia. Y lo único que sirven es para disparatar y enseñar incoherencias en las redes sociales. Usted no oye a esa gente. Usted lea, escudriñe, indague, investigue, ore y ayune y saque sus propias conclusiones. La kenosis de Cristo. ¿Qué es eso, hermano? ¿Con qué se come la kenosis? ¿Qué es eso? Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11. La palabra griega kenosis significa vaciarse. Describe cómo Cristo no usó su condición divina para buscar privilegios. Se hizo siervo, asumió la condición humana y obedeció hasta la muerte de cruz. La fortaleza cristiana tiene forma de cruz, oído, y no por un tema de masoquismo, ni de que mientras más dolor y más pruebas y más crisis tienes tú o yo, más cerca estamos de Dios. No, Señor. No es arrogancia ni dureza emocional, es obedecer, amar y perseverar, incluso cuando cuesta, cuando duele, cuando se padece, cuando se sufre, cuando se sangra, cuando no hay para la papa, cuando no hay dinero, cuando estamos enfermos y aún hasta la muerte. Pero ¿cuál es el punto? El mismo Jesús no pudo valerse de su divinidad en cuanto al padecimiento, sino que ahí sí probó el dolor, el padecimiento y la angustia, para que usted y yo también aprendamos que por el hecho de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, a veces, como el mismo Jesús, también se padece. La fortaleza en medio de la debilidad. Basta que mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Pablo pidió varias veces que Dios retirara su aflicción. Dios no siempre responde eliminando el problema. En ocasiones responde proporcionando gracia, fuerza, valor y valentía para atravesar. Podemos estar débiles y continuar siendo amados por Él. Podemos necesitar ayuda y continuar siendo creyentes en Él. Podemos llorar, lamentarnos y hasta quejarnos y continuar teniendo fe. ¿Suena irónico? Sí, pero es verdad. Estamos de pie, estamos aquí, seguimos adelante, seguimos de rodillas, nos humillamos delante de la poderosa mano de nuestro buen Dios Señor, para que Él se encargue de llevarse todo el crédito y la gloria y nosotros los beneficios en cuanto a todo lo que Él quiera dar. Predicar fortaleza, beneficios y peligros. Atención, no se ponga nervioso. Atención. ¿Cómo así? Aspecto positivo. Cuando tú y yo predicamos fortaleza, hay beneficios, sí. Produce esperanza y evita la rendición. Recuerda que el dolor no tiene la última palabra. Impulsa disciplina y perseverancia y todo lo demás. ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los peligros de esto? La mala interpretación. ¿En qué? Obliga a declarar que estás bien mientras se destruye por dentro. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo tú estás en victoria? ¿Cómo tú estás en victoria hasta que se le cae la casa? ¿Cómo tú estás en victoria hasta que se le daña el matrimonio? ¿Y cómo tú estás en victoria hasta que los hijos están que se los lleva el mismo personaje que anda por ahí? Prohíbe medicamentos como señal de incredulidad, porque si te tomas una pastilla o una aspirina, eres un incrédulo y no tienes fe. Eso nos enseñaron en los años 80, por si acaso.
culpa a los padres por las enfermedades de un hijo y produce silencio, vergüenza y aislamiento. Eso no debe de ser así. Cuando me fortalezco, estoy fortalecido. Y cuando estoy débil, estoy débil. Cuando tengo, tengo. Cuando no tengo, no tengo. Cuando estoy alegre, estoy alegre. Y cuando estoy llorando, estoy llorando. Cuando estoy feliz, estoy feliz. Y cuando estoy triste, estoy triste. Dejémonos, saquémonos la máscara y dejemos la hipocresía. Cuando estoy débil, estoy débil. Y cuando estoy fuerte, estoy fuerte. Punto. Y seguimos para adelante. Testimonios que representan una realidad. Casos compuestos que representan experiencias comunes, no personas identificables, que por ética no quiero dar el nombre. Una joven, me dijeron que mi ansiedad desaparecería si oraba correctamente. Cuando recibí acompañamiento pastoral y atención profesional, comprendí que buscar tratamiento no era traicionar mi fe. Es decir, oraba, ayunaba y hacía su tarea, pero también buscó ayuda. Un ministro pastor predicaba que debíamos permanecer fuertes, pero no podía decirle a nadie que estaba agotado. Terminé comprendiendo que también necesitaba descanso y límite. Esta partecita que está aquí, ay, con el respeto que nos merecemos todos a mis hermanos pastores y pastoras y líderes, considérenlas. Porque a veces por quedar bien delante de un pueblo, por dentro estamos quebrados. Y usted y yo lo sabemos. En recuperación, cuando recaí, dice este hombre, creí que ya no podía regresar. Encontré una comunidad que no justificó mi conducta, pero tampoco me abandonó. No justificó mi conducta, pero no me abandonó. Imagínate, imagínate los testimonios de personas reales, no cuentos ni maniquíes. La iglesia como un hospital. Ha oído que se dice, ¿no? La iglesia no es un museo de personas perfectas, es una comunidad de pecadores alcanzados por la gracia. Número uno, diagnostica, confronta el pecado y reconoce la enfermedad sin negarlo. Trata, ora, escucha, enseña y acompaña durante la recuperación. Acompaña, cosa que comúnmente no pasa o muy poco. Reconoce cuando una persona necesita atención médica o psicológica, pero también, y lo más importante, cuando necesita un acompañamiento espiritual. Ahí debe estar usted, ahí debo estar yo, como iglesia y como cuerpo de Cristo. ¿Cómo ponerlo en práctica? Eliminar la vergüenza. ¿Por qué tengo que tener vergüenza yo cuando no tengo? O cuando estoy triste, o cuando estoy débil, o cuando estoy frío. Elimine la vergüenza, escuchar primero. Si usted va a pedir una consejería y fue usted el que solicitó la consejería, escuche por amor a Dios, porque es usted el que va a recibir la consejería. Usted no es el consejero. Formemos líderes para que apoyen, para que ayuden, para que colaboren, para que también hagan la tarea con los que necesitan de ese apoyo. Vincular salud mental, sanémonos mentalmente de traumas, prejuicios, adicciones, asuntos, bipolaridades, caracteres, entre otras cosas. Y por sobre todas las cosas, reinterpretemos de manera correcta Filipenses 4:3. El texto dice, ¿verdad? En Romanos 15, 12, 15, llorad como que lloran. No dice que primero debemos explicarles por qué no deberían estar llorando. Gálatas 6:2 ordena llevar las cargas los unos a los otros. La iglesia debe ser un lugar para quienes celebran y para quienes están de duelo. Ambos. ¿O acaso se equivocó el escritor cuando dice que tenemos que llorar con los que lloran? ¿O acaso a ellos les falta fe? ¿Le faltaba orar, oración o cosa parecida? No. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Resumen del texto. Pablo estaba prisionero, no en el sitio. Él agradecía el apoyo de la iglesia de Filipos y había aprendido a vivir en abundancia.
y también en escasez. Su fortaleza era dependencia. No consistía en controlar las circunstancias, sino en depender de Cristo dentro y a través de él. El evangelio no es un triunfalismo barato, como por ahí nos dicen con el decrétalo y decláralo. No, Señor. Cristo se humilló, sirvió, sufrió y murió antes de ser exaltado, pero tampoco eso es asidero o lugar de partida para vivir padeciendo y para vivir en sufrimiento y para vivir en crisis y en prueba, como por ahí se nos quiere imponer a la mala. La iglesia debe de predicar esperanza sin presión, hablar de responsabilidad sin abandonar a él. ¿Cuál es la aplicación personal? Preguntémonos honestamente. He usado Filipenses 4:13 como promesa de que todo saldrá como yo deseo. He juzgado a alguien por sufrir ansiedad o depresión. ¿Sí? Estoy ocultando una necesidad porque temo parecer débil. Y el que dirá de la gente, uy, mira qué débil, uy, no, tanto tiempo en el Evangelio, qué débil. Estoy acompañando realmente a quienes sufren o solo les doy frases bíblicas así. Mi iglesia, mi congregación, mi ministerio, mi grupo, permite que las personas sean honestas acerca de sus luchas, sus debilidades, sus pecados, sus bipolaridades, o es que somos ángeles volando ya y que escondemos nuestras eh, situaciones raras y nuestros lados oscuros, que nadie se dé cuenta porque tenemos alguna cosa por ahí y tenemos que ser fuertes aunque estamos por dentro destruidos. Importante. El verdadero sentido de Filipenses 4:13 no significa nunca perderé. Significa que una derrota no puede separarme de Cristo. No significa nunca tendré ansiedad. Significa que no tengo que enfrentarla completamente solo. La verdadera iglesia no es transformada por personas que nunca caen, pecan o fracasan o lloran o se quejan o se lamentan, sino por quienes encuentran gracia, verdad y comunidad para levantarse, para seguir para adelante con su Señor y Dios. No podemos seguir todo, o mejor dicho, no podemos conseguir todo lo que imaginamos, pero podemos atravesar todo lo que Dios permita, sosteniéndonos por la fuerza de nuestro Cristo, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Espero que esta corta reflexión te ayude, te bendiga, te guíe y puedas encontrar un poquito de luz en esto, independientemente de lo que tú luego puedas creer o decir, ya está en ti. Filipenses 4:13, desde el contexto de la Biblia explicada. Déjanos un comentario, una sugerencia, suscríbete, comparte con otros y sigamos adelante. Yo soy tu amigo y hermano Richard Castro. La Biblia explicada. Nos vemos pronto. Bendiciones.